Antes de comenzar, te pedimos con el corazón que te suscribas a nuestro canal. Cada suscripción es una semilla de fe que nos ayuda a seguir compartiendo estas poderosas historias bíblicas que transforman vidas. Publicamos videos todos los días y no querrás perderte lo que viene. Gracias por apoyarnos. ¿Alguna vez has sentido que tus ojos ven algo que el mundo no comprende? ¿Alguna vez has sentido que hay más detrás del velo de la realidad? Esta es la historia de un hombre que vio lo que ningún otro vio. Un hombre al que Dios le permitió contemplar el cielo abierto y lo invisible. Su nombre, Ezequiel. Y lo que vio desafía toda comprensión humana. Ezequiel no era un profeta común. Era sacerdote, hijo de Buzi, y vivía entre los exiliados de Israel en tierras de Babilonia. Su vida cambió para siempre en el 5º año del exilio del rey Joaquín. Mientras el pueblo se lamentaba por la pérdida de su nación, Dios eligió a Ezequiel para una misión sobrenatural. El río Quebar fluía silenciosamente entre los campos de cautividad. Era un lugar de tristeza, pero también de revelación. Allí Ezequiel levantó sus ojos y los cielos se abrieron. La visión fue tan poderosa que ha sido objeto de debates durante siglos. Ezequiel vio un torbellino que venía del norte, una gran nube con fuego envolvente, resplandeciente, y dentro del fuego un resplandor como de ámbar. En medio del fuego aparecieron 4 seres vivientes, criaturas que desafiaban toda lógica. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Tenían aspecto humano, pero sus rostros eran de hombre, león, toro y águila. Se movían en perfecta armonía, no se volvían al avanzar y resplandecían como brasas encendidas. El Espíritu de Dios estaba en ellos. ¿Quiénes eran estos seres? ¿Ángeles, querubines o algo más? La visión no terminaba ahí. Junto a ellos había ruedas dentro de ruedas, que se movían en sincronía con los seres vivientes. Eran ruedas llenas de ojos por todo su contorno, un símbolo de la omnisciencia de Dios. Donde el Espíritu iba, las ruedas lo seguían. Todo estaba conectado. Nada era aleatorio. Ezequiel cayó rostro en tierra. Su corazón temblaba. Había entrado en contacto con lo eterno, y entonces oyó una voz que no era de hombre, una voz que partía desde lo alto del firmamento sobre las criaturas. Un trono apareció, semejante a zafiro, y sobre el trono una figura como de hombre. La gloria de Dios se manifestaba con fuego, luz y poder. Era la presencia del Altísimo. Nadie había descrito a Dios así. Nadie había recibido una visión tan detallada del trono celestial. Lo que Ezequiel vio fue la majestuosidad divina revelada a un ser humano. Esta visión se convertiría en el centro de su llamado profético. Pero, ¿por qué Ezequiel? ¿Por qué mostrarle esto a él en ese momento? Porque Israel se había olvidado de su Dios. Estaban exiliados no solo físicamente, sino espiritualmente. Y Dios quería restaurar la visión, devolver el asombro, recordarle a su pueblo quién era Él realmente. Por eso le dijo a Ezequiel: «Hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo». Y desde ese instante, Ezequiel fue transformado. Recibió un llamado: ser el atalaya de Israel. Su tarea no era fácil. Iba a proclamar mensajes duros, visiones extrañas y advertencias divinas. Pero no podía negarse. El Espíritu entró en él, lo levantó y le dio palabras de fuego. Dios le entregó un rollo, pero no para leerlo, para comérselo. Un gesto profético. El rollo estaba lleno de lamentos, ayes y aflicciones, y al comerlo,
tenía sabor dulce como la miel. Un misterio, lo amargo del juicio y lo dulce de obedecer la voluntad divina. Ezequiel se convirtió en símbolo viviente de los mensajes de Dios. No solo hablaba, sino que actuaba sus profecías. Se acostaba de un lado durante cientos de días, cocinaba su comida en condiciones impuras, quedaba mudo por periodos. Todo para captar la atención de un pueblo terco. Pero en medio de lo oscuro había esperanza, porque cada visión, cada símbolo apuntaba a una restauración futura. Un tiempo en el que Dios traería de vuelta a su pueblo, renovaría su corazón y establecería un nuevo pacto. Y todo comenzó con una visión, la más impactante de toda la Biblia. La historia de Ezequiel se adentra ahora en un terreno aún más profundo y simbólico. Tras recibir la visión del trono y el llamado divino, el profeta fue instruido por Dios para proclamar mensajes que en apariencia nadie quería escuchar. La rebelión del pueblo de Israel no era solo contra una ley, sino contra la gloria misma que Ezequiel había contemplado. En uno de los pasajes más impactantes, Dios le ordena a Ezequiel que realice actos proféticos para representar el asedio de Jerusalén. Le dice que tome un ladrillo, dibuje en él la ciudad y represente con miniaturas un asedio simbólico, un teatro profético. Luego le ordena acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días y sobre el derecho durante 40 días más. Cada día representaba un año de la iniquidad de Israel y de Judá. ¿Puedes imaginar lo que eso implicaba? Casi un año entero acostado, expuesto, observando la indiferencia de un pueblo espiritualmente dormido. Pero Ezequiel obedecía. Su vida ya no le pertenecía. Había sido conquistado por el Espíritu, y entonces una nueva visión lo sacudió por completo. Esta vez no vio el cielo, sino el templo. Fue llevado en visiones a Jerusalén, al mismo lugar donde antes moraba la gloria de Dios. Pero lo que encontró fue devastador. Vio ídolos dentro del templo, ancianos que adoraban a bestias, mujeres llorando por dioses falsos y hombres que daban la espalda al altar del Señor para inclinarse al sol. Todo dentro de la casa de Dios era la abominación total. Y lo más trágico, Ezequiel vio cómo la gloria de Dios abandonaba el templo. Primero se elevó de entre los querubines, luego se detuvo en el umbral y finalmente salió por completo. Dios no podía permanecer donde su nombre era deshonrado. El juicio era inevitable, pero en medio de ese juicio, Dios mostró algo asombroso. Le reveló a Ezequiel una marca invisible, una señal espiritual. Un ángel debía recorrer la ciudad y poner una señal en la frente de aquellos que suspiraban y gemían por las abominaciones cometidas. Solo ellos serían preservados. Todos los demás serían entregados al juicio. Este detalle es crucial, porque aún en medio del castigo, Dios distingue a los suyos, aquellos que guardan reverencia, que sienten dolor por el pecado, que no han perdido la sensibilidad espiritual. Después de esta revelación, Ezequiel fue testigo de uno de los capítulos más extraños y profundamente simbólicos de toda la Biblia. La visión de los huesos secos. El Espíritu lo llevó a un valle lleno de huesos. Huesos secos, esparcidos, olvidados por el tiempo. Una imagen de muerte, de imposibilidad total. Entonces Dios le preguntó, ¿podrán vivir estos huesos? Ezequiel respondió con humildad, Señor Dios, tú lo sabes. Y vino la orden, profetiza, hijo de hombre,
Di a estos huesos secos, escuchen la palabra del Señor. Ezequiel profetizó, y los huesos comenzaron a juntarse, cada uno con su par. Aparecieron tendones, carne, piel, pero aún no había vida. Luego Dios le ordenó: profetiza al aliento de vida. Y al hacerlo entró en ellos el soplo, y se levantaron en pie, un ejército grande en extremo. ¿Entiendes el mensaje? Dios le estaba mostrando que, aunque Israel parecía muerto, seco, sin futuro, Él tenía el poder para restaurarlo. Nada está tan perdido que Dios no pueda revivirlo. El valle de los huesos secos no solo es una imagen profética, es una promesa. Es el símbolo de un pueblo resucitado por el poder de la palabra de Dios y el aliento de su espíritu. Pero la misión de Ezequiel no terminó ahí. Dios le habló nuevamente y le mostró 2 palos. Uno representaba a Judá y otro a Efraín. Le ordenó unirlos en su mano como un solo palo. Era el anuncio profético de la restauración de las 12 tribus, divididas por el pecado, pero reunidas por la gracia. Y en ese mismo contexto apareció otra figura majestuosa, el siervo David. No el antiguo rey, sino un descendiente profético, un Mesías que pastorearía a su pueblo, que haría un pacto eterno de paz, que habitaría para siempre con ellos. Aquí Ezequiel comienza a vislumbrar el reino mesiánico, una tierra unida, limpia, con un solo rey, un solo Dios y un templo eterno. Pero ¿cómo luciría ese templo? Dios no dejó lugar para dudas. Le mostró a Ezequiel con detalle absoluto las medidas, las puertas, las cámaras, los altares. Todo estaba milimétricamente establecido. Este no era el templo de Salomón, ni el templo que los exiliados reconstruirían. Era un templo celestial, ideal, simbólico del reino por venir. La gloria que había salido regresaría. Y así Ezequiel, el hombre que vio lo invisible, el que soportó el rechazo del pueblo, el que comió el rollo amargo, fue también el primero en ver el regreso glorioso de Dios a su pueblo restaurado. Después de tantas visiones, símbolos y actos proféticos, Ezequiel se encontraba frente a la revelación más majestuosa de todas, el retorno de la gloria de Dios. Sí, aquella gloria que él había visto abandonar el templo por causa de los pecados del pueblo, ahora regresaba. Pero no era un simple retorno físico, sino una manifestación de restauración total. Dios no solo quería reconstruir el edificio, Él quería restaurar el corazón de su pueblo. Ezequiel fue llevado en visión a una montaña muy alta. Desde allí, un ángel, como un hombre de aspecto brillante con una vara de medir, comenzó a mostrarle cada rincón del nuevo templo. Las medidas, los patios, las cámaras sagradas, los umbrales, todo detallado con precisión sobrenatural. Pero este templo no era solo arquitectura, era una declaración espiritual. Cada medida hablaba de santidad. Cada puerta apuntaba a un acceso ordenado y reverente a la presencia de Dios. En este templo nada impuro entraría. Era la casa del Altísimo. Y entonces sucedió algo glorioso. Ezequiel relata que la gloria de Dios vino del oriente, como un estruendo de muchas aguas, y la tierra resplandecía con su gloria. Lo que él había visto en el río Quebar, la misma visión del trono y los seres vivientes, ahora regresaba al templo. Ezequiel cayó sobre su rostro. No podía resistir el peso de aquella presencia. La gloria del Señor llenó el lugar, como en los días de Moisés, como en el templo de Salomón.
Pero esta vez era diferente. Era un nuevo comienzo. Entonces Dios habló desde dentro del templo. Este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, donde habitaré en medio de los hijos de Israel para siempre. Ya no habría más prostitución espiritual, ni reyes profanando el lugar santo. Este sería un pacto eterno, y aquí se revela algo profundo. Dios no estaba interesado solo en estructuras. Él quería un pueblo que viviera conforme a su ley. Por eso, le mostró a Ezequiel un nuevo sistema sacerdotal, con los hijos de Sadoc como ministros fieles, y un altar purificado por sacrificios simbólicos. Pero la revelación no se detenía. Dios le mostró al profeta algo imposible de olvidar: un río que brotaba desde el templo. Al principio era apenas un hilo de agua que salía desde el umbral de la casa. Pero mientras avanzaba hacia el este, el agua crecía. Primero le llegaba a los tobillos, luego a las rodillas, luego a los lomos, hasta que era un río tan profundo que no se podía cruzar. Este río no era agua común, era vida. Dondequiera que el río llegaba, las aguas se sanaban. Los árboles junto a sus orillas daban fruto cada mes, y sus hojas eran para sanidad. El mar muerto, símbolo de esterilidad total, era transformado en vida abundante. ¿Qué significa esto? El templo representaba la morada de Dios, y el río era el Espíritu Santo, fluyendo desde el trono para dar vida a lo que estaba muerto. Eras una promesa de restauración espiritual, no solo para Israel, sino para todas las naciones. Una profecía del Mesías, del reino, del Evangelio que alcanzaría los rincones más secos del mundo. Y así Ezequiel ve una nueva tierra, una nueva distribución de las tribus de Israel, una herencia renovada, con justicia y equidad, ya no basada en los méritos de hombres, sino en la fidelidad de Dios. La ciudad que ve en visión tiene un nombre especial: Adonai Shama, que significa el Señor está allí. Este detalle final lo cambia todo. Ya no es Jerusalén simplemente, es la ciudad donde habita permanentemente la presencia de Dios. ¿Recuerdas cómo comenzó todo? Con un exiliado junto al río, entre un pueblo derrotado, que vio el cielo abierto. Y ahora esa misma historia termina con un pueblo restaurado, con un templo glorioso, un río de vida, y una ciudad donde el Señor está presente para siempre. Pero hay algo más, algo que muchos han pasado por alto. Los capítulos de Ezequiel están llenos de simbolismo que apuntan a eventos futuros. Algunos estudiosos creen que sus visiones revelan tanto el juicio de Dios sobre Israel como el juicio final sobre toda la humanidad. Otros ven en sus palabras claves sobre el conflicto espiritual de los últimos tiempos. Ezequiel habló sobre un personaje misterioso: Gog de la tierra de Magog. Este líder se levantaría en los últimos días para atacar a Israel. Pero Dios mismo intervendría, con fuego, con temblores, con lluvia torrencial. El Altísimo defendería a su pueblo. Este pasaje ha sido interpretado como una figura profética del gran conflicto final. Gog y Magog aparecen también en el libro de Apocalipsis como fuerzas que se oponen al plan de Dios. Pero el mensaje de Ezequiel es claro: no importa cuán grande sea el enemigo, el Señor es más grande. Ezequiel vio guerras, destrucción, idolatría, pero también vio redención, gloria, restauración, un ciclo completo, del juicio a la gracia, de la muerte a la vida, del exilio al retorno, del abandono a la presencia eterna de Dios.
Y todo comenzó con un hombre dispuesto a escuchar. La historia de Ezequiel no solo es una de las más misteriosas de toda la Biblia, sino también una de las más necesarias para los tiempos que vivimos hoy. Porque detrás de sus símbolos y visiones hay un mensaje urgente para esta generación. El llamado a despertar espiritualmente, a reconocer la gloria de Dios y a volver a su presencia antes de que sea tarde. El legado de Ezequiel no fue simplemente el de un hombre obediente. Fue el de un hombre quebrantado por el peso de lo divino, que vivió lo que predicó y que se ofreció como señal viviente para su pueblo. Su vida entera fue una profecía. Su mudez parcial, sus acciones simbólicas, sus posturas físicas, su dolor personal. Todo estaba conectado con el mensaje. Él no solo hablaba de restauración, él la encarnaba. Dios le advirtió desde el principio: «Te haré duro como diamante, más fuerte que la piedra». Y así fue. Ezequiel no se quebró ante el desprecio. No retrocedió ante las burlas. Su rostro se mantuvo firme, porque su mirada estaba fija en el cielo que se le había abierto una vez. El libro de Ezequiel termina con esperanza, pero no una esperanza vaga o emocional. Es una esperanza detallada, estructurada, poderosa. Es la esperanza de un reino que no será destruido, de un pueblo que vivirá en santidad, de una ciudad donde Dios mismo camina en medio de ellos. Y esa ciudad, como lo reveló la última frase del libro, se llamará «El Señor está allí». Ese nombre lo resume todo. El mensaje no es solamente para Israel. Es para ti, para mí, para todos los que hemos sentido que hemos sido expulsados, que estamos en un exilio espiritual, que hemos visto la gloria de Dios alejarse por nuestro pecado o indiferencia. Ezequiel nos dice que no todo está perdido, que aunque parezca que nuestra alma está seca como los huesos del valle, Dios puede traer vida, que aunque nuestra visión esté nublada, el cielo se puede abrir, que aunque sintamos que la gloria de Dios se ha alejado, Él puede volver a habitar en nosotros. Hoy más que nunca necesitamos profetas como Ezequiel, no solo predicadores, no solo influencers religiosos. Necesitamos voces que hablen con el peso de la presencia de Dios. Hombres y mujeres que no teman ser diferentes, que proclamen la verdad aunque nadie escuche, que representen a Dios con fuego en los ojos y ternura en el corazón. La visión más impactante de la Biblia, esa rueda dentro de rueda, esos seres vivientes, ese trono de zafiro, ese río que fluye desde el altar, no fue solo para un tiempo pasado. Fue una semilla plantada en la historia, esperando germinar en los corazones dispuestos del presente. ¿Estás tú dispuesto a ver lo que Ezequiel vio? ¿Estás listo para escuchar cuando Dios diga: «Hijo de hombre, ponte en pie y hablaré contigo»? Porque la voz sigue hablando. El trono no está vacío. La gloria de Dios aún se mueve sobre la tierra. Y Él sigue buscando corazones como el de Ezequiel. Corazones que tiemblen ante su palabra, que se postren ante su presencia, que estén dispuestos a ser usados aunque cueste todo. Ezequiel fue testigo de lo invisible, intérprete de lo eterno, mensajero del juicio y de la restauración. Su historia es un llamado a lo sobrenatural, a lo profundo, a lo verdadero. No ignores su mensaje, no apagues su voz, porque la ciudad donde habita Dios no está lejos. Comienza en el alma de todo aquel que decide rendirse a su voluntad. Hoy tú puedes ser parte de ese templo vivo. Hoy tú puedes dejar que ese río fluya en ti. Hoy tú puedes ser marcado por el Espíritu
como aquellos que suspiraban por la santidad en los días oscuros del exilio. Y cuando lo hagas, sabrás, como supo Ezequiel, que aunque todo parezca perdido, Dios sigue sentado en su trono, y su gloria nunca ha dejado de brillar. Gracias por haber llegado hasta aquí. Si este mensaje tocó tu corazón, suscríbete a nuestro canal y comparte este video con alguien que necesite una palabra viva del cielo. Publicamos contenidos como este todos los días, y juntos podemos seguir extendiendo la luz del reino de Dios. Hasta el próximo video. Que la gloria del Señor esté contigo, y que su río nunca deje de fluir en tu interior.